Bienvenidos al tema Pautas básicas para la elaboración de proyectos en el marco de la asignatura de Gestión de Proyectos en Educación Virtual de la Maestría de Formación Docente Virtual. En las fases que corresponden al diseño de proyectos puede haber una variación de acuerdo a la necesidad que tengan los organismos de planificación. Es por ello que le presentamos un compendio del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y organismos privados como el INCONTER. La primera fase en la elaboración del proyecto está constituida por la denominación o título, el cual debe expresar una idea clara y precisa del problema. Existen diferentes modalidades de formular este título. Está la modalidad por síntesis, donde se condensa la idea principal; la modalidad por asociación, aquí el título se relaciona con ideas vinculadas al proyecto; y la modalidad por antítesis u oposición, donde se presenta todo lo contrario, pero que debe quedar claro el contraste que se realiza. ¿Cuáles son las funciones del título? Las funciones son diferenciar el proyecto de otro, caracterizar temáticamente el proyecto y enunciar el contenido del proyecto. La siguiente fase, que es muy importante, es la caracterización del proyecto, que comprende la identificación, justificación, marco institucional, social y teórico, finalidad, objetivos, propósitos, logros y metas, destinatarios, productos, resultados y efectos, cobertura y contexto físico, social, geográfico y cultural. Vamos a definir cada una de ellas. Identificación. Es importante expresar la naturaleza, carácter, categoría, tipo y finalidad que se quiere realizar. La identificación nos da una idea de la concepción total y general del proyecto. Justificación. Aquí vamos a responder el porqué del proyecto. Tenemos que probar que existe necesidad del proyecto, que hay un problema que hay que resolver, que se va a resolver ese proyecto, que existen prioridades sobre otro tipo de problemas, que hay argumentación social, política y económica para realizar, que tenemos las estrategias para poderlo realizar, que existen los recursos humanos con que realizar dicho proyecto, que hay un diagnóstico previo que justifique la realización del proyecto y que tenemos el tiempo para realizarlo. El marco institucional, social y teórico, el cual va a depender si este proyecto es realizado por instituciones grandes como organizaciones, donde el marco institucional es importante evaluar y expresar la información institucional, las políticas y prioridades que rigen dicha organización. Si es grupos pequeños, docentes, por ejemplo, o estudiantes, el marco social es importante. Aquí pues establecemos los criterios políticos, económicos, sociales que justifican el proyecto, la experiencia compartida, por ejemplo, con la comunidad. Finalidad. En este aspecto no hay consenso entre los expertos, ya que la finalidad puede ser una camisa de fuerza que limita pues la flexibilidad que puede tener el proyecto. Aunque esta finalidad es válida en proyectos pequeños porque orienta y evita desfases del proyecto, evita que nos desviemos de dicho proyecto. Y además establece y asegura la ejecución de planes y programas. Objetivos, propósitos, logros y metas. El objetivo es un aspecto muy clave dentro del proyecto. En los proyectos, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con las investigaciones generales, el objetivo son resultados y no tareas. Y un objetivo puede ser una meta, propósito, referencia, producto, logro o fin. Estos pueden ser generales que engloban el total de metas y objetivos que se van a realizar, o específicos que establecen puntualmente las acciones, los medios y cómo se van a realizar. Es importante definir entre lo que es finalidad, que simplemente es el impacto que se va a tener de lo que del propósito en la comunidad, y el objetivo como tal, que simplemente es el producto de dicho efecto. Destinatarios, importantísimo porque el proyecto dependerá del carácter, naturaleza, categoría y tipo de destinatario. La población, que es el destinatario per se, puede ser categorizada desde el punto de vista social, económico, biológico, cultural y educativo. Así tenemos, por ejemplo, distribución por sexo, por educación, por ejemplo, por actividad económica. Productos, resultados y efectos. El producto simplemente es el resultado de un trabajo. En los proyectos sociales o culturales podemos tener productos materiales o simplemente servicios. Existen además definiciones como el subproducto, que es la consecuencia del producto general. Tenemos similares que, si bien no están establecidos entre las metas, cumplen la misma función, y complementarios que sirven como apoyo o ayuda a los productos
principales, si lo podemos llamar de esa manera. Cobertura y contexto físico, geográfico, social y cultural. Es importante porque forma parte de la planificación del proyecto. Aquí delimitamos espacial, física o temáticamente el proyecto y está ligada a la planificación y diseño. Es importante establecer para que el proyecto sea viable y factible un área determinada con tiempos reducidos y objetivos bien precisos. Otra de las fases importantes dentro del diseño de elaboración de proyectos está el régimen operacional. El régimen operacional simplemente está establecido o comprende el plan de ejecución detallada y cronológica de lo que se va a hacer para llegar a feliz término ese proyecto. Sin lugar a dudas, dentro del régimen operacional existen restricciones internas que está establecido por la lógica de eventos que se quieren establecer o restricciones de tipo externas que están relacionadas con eventos de tipo logístico. Dentro del régimen operacional tenemos la etapa operativa, que no es más que la ejecución secuencial de las tareas que se quieren realizar en un tiempo determinado. Para ello tenemos que tener ciertas características o importante tomar en cuenta la presencia del inventario de determinación, distribución de las unidades de tiempo, la ordenación de las actividades con el tiempo y la logística, es decir, los recursos con los que vamos a contar. Todo esto corresponde a la etapa operativa. Dicha etapa operativa generalmente es apoyada a través de instrumentos de control y programas de ejecución, que no es más que elementos logarítmicos que nos permiten de una manera gráfica establecer la secuencia de eventos que vamos a realizar para poder llevar nuestro proyecto a un feliz término. Tenemos, por ejemplo, instrumentos diseñados a través de coordenadas, que es el diagrama de barras, en eso tenemos el diagrama de Gantt, que simplemente es un instrumento donde en las coordenadas colocamos los eventos que vamos a realizar y en las abscisas colocamos el tiempo, que puede ser en semanas, meses o años. Las actividades o las tareas que vamos a realizar son representadas, como ustedes pueden ver en este gráfico, pueden ser representadas por columnas que van a ocupar el tiempo necesario para ser ejecutadas. Otro de los instrumentos de control son los diagramas de redes o de flechas que, a diferencia del anterior, establece la secuencia lógica de eventos, es decir, aquí se toma en cuenta aquellos eventos que se deben realizar antes, aquellos que se van a realizar después o aquellos eventos que se pueden realizar de manera paralela. Entre esos tenemos el diagrama de PER y el diagrama CMP, que son los llamados diagramas de control crítico o método de control crítico. Lleva una secuencia de eventos establecidas precisamente por el organismo lógico de la realización de los mismos. La diferencia entre uno u otro, entre el diagrama de PER, por ejemplo, y CMP, pues no es muy grande, solamente que en PER el establecimiento de las fechas, de los horarios, está dado por cálculos matemáticos, y en el PER se puede establecer si es factible o no es factible o la probabilidad de poder realizar el evento. Estos son, por supuesto, instrumentos de control y programas de ejecución que se utilizan en los programas de diseño de proyectos. Tenemos los instrumentos, métodos, técnicas y modalidades de operación que requieren un desarrollo de un proceso sistemático para que de una manera multidisciplinaria se pueda ejecutar de manera ordenada los proyectos. Es importante el conocimiento de las estructuras de los sectores comprometidos y responder a los problemas básicos del proyecto. Además, también no es necesario establecer una propuesta de soluciones, ejecución y proyección de la misma, ser lo suficientemente flexibles para que pueda ser integrado a otros proyectos, encaminarse a la solución de problemas concretos y además tener un carácter bien abierto. Esto, por supuesto, es importante para que el proyecto tenga una ampliación, no solamente en el ámbito al cual se está realizando, sino más allá de la limitación temporal en la cual se realizó. Dentro de estos instrumentos es importante que deben ser propios de la especialidad, y los medios que se utilizan pueden ser medios metodológicos, que simplemente corresponden a todos los instrumentos, herramientas que utilizamos para la elaboración de la metodología científica, o vinculados al área, o también llamados en otros aspectos del proyecto, sobre todo de tipo educativo, como didácticos o medios de tipo tecnológico.
Tenemos además, dentro de esta fase, la cronología, que si bien está enmarcada en la etapa operacional, sin embargo es importantísimo porque de ello va a depender la realización o no del proyecto. La cronología no es más que la programación de la duración de dicho proyecto, y el tiempo va a depender de ciertos factores. Va a depender del costo, de la administración, del control del resultado. Es importante establecer algunas diferencias entre proyectos económicos y proyectos sociales. En el proyecto económico es importante el tiempo. Entre más pequeño es el tiempo, entre menos tiempo se elabore el proyecto, menos costo vamos a tener, a diferencia, por ejemplo, de los proyectos sociales que llevan un poquito más de tiempo. Eso establece, por ejemplo, las definiciones de corto, mediano y largo plazo. Los recursos y costos de ejecución, por supuesto, afectan la consecución del proyecto, y de acuerdo a los recursos que vayamos a tener, vamos a saber hasta dónde vamos a llegar con dicho proyecto. Estos pueden ser costos directos, que los podemos medir de manera tangible, o costos de manera indirecta, que a veces es un poquito más difícil. La determinación de los costos va a depender de qué, de factores que lo componen, de la cantidad usada de cada uno de esos factores y del valor o precio de cada uno de esos factores. ¿Cómo podemos establecer los costos y presupuestos? Bueno, a través de un establecimiento lógico y secuencial de dichos gastos, que es lo que se llama el presupuesto. El presupuesto no es más que el cálculo detallado de los rubros y renglones, y comprende la distribución por fuente de financiamiento y los rubros que hacen parte de dicho presupuesto, como los costos de personal, viáticos, locales, material y equipo, gastos de funcionamiento imprevistos y beneficios. Para ir finalizando en esta fase de elaboración del proyecto, es importante la administración del proyecto, que no es diferente de cualquier gestión administrativa. Por lo tanto, es importante en el proyecto planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar. Es importante establecer el principio de la organización, que está el principio de la especialización, que no es más que los proyectos deben ser hechos por personas que conozcan del tema. De esta manera se ahorra costos y se asegura la eficiencia, y se asegura de una otra manera el éxito del proyecto. El principio de la unidad de mando: siempre debe haber un coordinador que está relacionado con los demás principios, con el principio de equilibrio de autoridad y responsabilidad, ya que esta autoridad va a depender del grado del proyecto y la responsabilidad, por supuesto. Una persona muy autoritaria o muy irresponsable, pues sin lugar a dudas pone en peligro la ejecución de dicho proyecto. Y el principio de equilibrio de dirección y control, que generalmente es llevada por el coordinador o el director de dicho proyecto. Por último, están los indicadores de evaluación de un proyecto, que solamente miden el grado en que se alcanzan las metas, es garantía de precisión y concreción técnica, y existen indicadores expresivos que son difíciles de establecer una relación, por lo tanto la sustentación debe ser teórica. Y están los indicadores predictivos, pues que de una otra manera se pueden medir y es fácil de darle una explicación. Las características de estos indicadores son la verificabilidad, la validez, la accesibilidad y la viabilidad. Verificabilidad es que se pueda verificar, se pueda comprobar, se pueda medir. La validez es que estén tangibles los indicadores. La accesibilidad y viabilidad es que podamos tener esa información en el momento que la vayamos a necesitar. Por último, quisiera simplemente, como conclusión, darles un esquema para la elaboración de un proyecto, como es la denominación del título, la caracterización del proyecto, que incluye la identificación, incluye el marco institucional, social, teórico, la finalidad, objetivos, propósitos, logros y metas, destinatarios, productos, resultados y efectos, cobertura y contexto físico-social. Tenemos el régimen operacional, los instrumentos, métodos y técnicas y modalidades de operación, cronología, recursos y costos de ejecución, administración, indicadores de evaluación, que fueron explicados de manera muy detallada, y por supuesto con la finalidad de que les haya sido de mucha ayuda dicha información, esperando pues vernos en otra oportunidad, y gracias.